Hay versículos de la Biblia que no solamente dicen lo que Dios quiso que estuviera escrito, sino que también nos revelan cosas del escritor. Por ejemplo, el estado de ánimo en el momento en que estaba escribiendo lo que Dios, lo que el Espíritu Santo le estuvo mostrando que escribiera. Cuando el Espíritu Santo inspiró a cada uno de los escritores de la Biblia, no es que le dictaba lo que tenían que hacer, sino que le mostraba qué era lo que tenían que escribir. Y ellos escribían con sus propias palabras aquello que el Espíritu Santo les estaba mostrando. Pablo escribía con su estilo, Juan escribía con su estilo, Mateo escribía con su estilo, y cada uno de los escritores de la Biblia tienen un estilo. Es más, hay libros de la Biblia que podemos saber quién los escribió por el estilo en que están escritos. Y en muchos de esos momentos en que estaban escribiendo, pasaban diferentes cosas en la vida de cada uno de estos escritores. Por eso es que tenían diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, podemos ver a Pablo cuando le escribe a los corintios, en muchos pasajes vemos que está enojado. A los gálatas le dice insensatos. De alguna manera vemos el estado de ánimo que tenía en ese momento cuando estaba escribiendo. Otras veces vemos al mismo apóstol Pablo escribiendo con admiración de las personas a las que le estaba escribiendo. Por ejemplo, cuando le escribía a los cristianos de Tesalónica. En otras oportunidades vemos que la forma en que está escribiendo y el estado de ánimo que tiene Pablo cuando escribe es más paternalista, más amoroso, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo. Y hoy vamos a ver un versículo en el cual el apóstol Pablo muestra claramente su estado de ánimo, muestra claramente cómo se sentía en ese momento. Vamos a ver la forma en que dice lo que dice y vamos a darnos cuenta de la felicidad que tenía Pablo en ese momento. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 1, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Qué lindo que es cuando alguien escribe de esta manera, ¿no? Fíjense en las cosas lindas que les dice el apóstol Pablo a los filipenses. Les dice, a quienes amo, ¿no? Qué lindo cuando nos escriben algo, bueno, ahora ya no se escriben cartas, ¿no? Pero se escriben mails, se escriben mensajes. Y bueno, qué bueno que es poner, te recuerdo que te amo, te recuerdo que te quiero, cuando le dejamos algún mensaje a nuestra esposa, a nuestros hijos. Qué bueno que es cuando le ponemos así, ¿no? Evidentemente, cuando Pablo escribía en esta carta, se le estaba despertando ese sentimiento hacia los hermanos. También dice, y extraño mucho, los extraño mucho. También es lindo cuando nos dicen, hace tiempo que no te veo, te extraño mucho. Evidentemente, cuando Pablo escribía esto, se acordaba de cosas vividas con los cristianos de Filipos. Entonces dice, los extraño mucho, extraño aquellos momentos que vivimos juntos. Y después dice, ustedes son mi alegría y mi corona. Son mi alegría, ¿no? En otras palabras le dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, me lleno de alegría. Me lleno de alegría cuando me acuerdo de ustedes. Y dice, son mi corona, son como la recompensa que Dios me dio en la tarea que estoy haciendo. Todo esto es hermoso y es más lindo cuando alguien lo dice con sinceridad. Es lindo cuando nos damos cuenta de la sinceridad que hay en la persona que está escribiendo, ¿no? Un te extraño o te extrañaba con cara de que, bueno, qué lástima que nos volvimos a ver, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que alguna vez conté que una persona me dijo cuánto te extrañaba y me hubiera gustado seguir extrañándote. Y yo no entendí en ese momento qué era lo que me estaba diciendo, si era bueno, si era malo. Después me explicaron, no es que era bueno lo que te estaba diciendo. Pero volviendo al tema, qué lindas cosas que le dice Pablo
a los filipenses. Nos muestra su sentimiento, su estado de ánimo y con sencillas palabras nos muestra cómo se sentía en ese momento y qué era lo que le despertaban los hermanos de aquel lugar. Ahora, de lo que vamos a hablar en esta mañana no es del estado de ánimo del apóstol Pablo. Vamos a hablar de lo que le dice el apóstol Pablo a esta gente que quería tanto. Vamos a hablar de lo que le dice el apóstol Pablo a esta gente que estaba bien dentro de su corazón. Vamos a ver lo que le dice a esta gente que los tenía en alta estima en su vida. Y lo que le dice a esta gente que quería mucho es: manténganse así firmes en el Señor. Si hay algún hermano o alguna hermana que querés mucho, una de las buenas cosas que le podés decir: mantenete firme en el Señor. Decile a algún hermano que tenés cerca: mantenete firme, si lo amás, Decile: mantenete firme en el Señor. Decile. Algunos no le han dicho a nadie, se ve que no los aman mucho al que tienen al lado, ¿no? Mantenete firme en el Señor. Varias veces se nos recomienda en la palabra de Dios mantenernos firme en el Señor. Muchas veces la Biblia nos habla de obedecer a Dios, otras veces nos habla de amar a Dios, otras veces nos invita a poner a Dios por encima de todas las cosas. Pero ahora la recomendación es: manténganse firmes en el Señor. ¿Qué significa estar firme en el Señor? ¿Qué diferencia hay entre obedecer y estar firme en el Señor? ¿Qué diferencia hay entre amar a Dios y estar firme en el Señor? Estar firme en el Señor, lo primero que es estar bien apoyado y bien agarrado. Yo hay cosas que les tengo miedo cuando paso aquí adelante a presentar la palabra de Dios. Entre las cosas que le tengo miedo es a esto. ¿Cómo se llama? La jirafa del micrófono. Porque ella se mueve para donde ella quiere a veces y no obedece mucho. Entonces yo digo: ¿por qué no la atornillamos al piso? Ahí se va a quedar firme, ahí no se va a mover, ahí va a estar tranquila y segura, ¿no? Y yo digo, de alguna manera los cristianos tendríamos que atornillarnos a la palabra de Dios. Para estar firmes en el Señor tendríamos que estar atornillados a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí puede venir un viento, puede venir cualquier cosa que trate de sacudirnos, pero si nosotros estamos bien sustentados en la palabra de Dios, bien atornillados en la palabra de Dios, bien apoyados en la palabra de Dios, nada nos va a poder mover. En Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuando estamos bien seguros en la palabra de Dios, cuando entendemos realmente lo que dice la palabra de Dios y estamos bien firmes en la palabra de Dios, ninguna artimaña engañosa nos va a poder desestabilizar, ninguna artimaña engañosa nos va a poder zarandear, ninguna ola va a podernos derribar, porque estamos bien arraigados en la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, no solo haber conocido a Cristo como mi Salvador. Es importante saber lo que dice la palabra de Dios, saber lo que quiere Dios para mi vida. Es importante aprender y alimentarme de la palabra de Dios para no ser zarandeado por cualquier ola o por cualquier viento que pueda venir y que pueda hacerme dudar de lo que dice la palabra de Dios. No alcanza con amar a Dios. Es importante estar firme en lo que enseña la palabra de Dios. Firme también significa ser constante en el Señor. Estar firmes es estar constante en el Señor. Nosotros a veces podemos ver a personas que sin detenerse están caminando y los vemos que mantienen un paso firme. Y los vemos caminar y mantienen un paso firme, un paso que no cambia. Y esa persona avanza y avanza y avanza.
Yo a veces voy a caminar ahí al Prado, en un circuito que hay, y veo que hay personas que caminan con un paso firme, con un paso constante, y esa persona avanza y avanza. La firmeza del cristiano también consiste en caminar el camino del Señor con firmeza. Caminar en la vida cristiana con seguridad. Caminar en la vida cristiana sabiendo los pasos que estoy dando. Estoy seguro de lo que estoy haciendo. Estoy seguro que mi vida está siguiendo la voluntad de Dios. Estoy seguro que lo que estoy haciendo en mi vida es lo que Dios quiere para mi vida. Yo te pregunto, ¿podés decir que la vida que estás llevando es exactamente la vida que Dios quiere para tu vida? ¿Tenés dudas si Dios quiere alguna otra cosa para tu vida? Tenemos que caminar la vida cristiana seguros que lo que estamos haciendo es lo que Dios espera de nosotros. Y si hay algo que nos estamos dando cuenta que está faltando en nuestra vida, si nos estamos dando cuenta que hay un vacío en nuestra vida a pesar de que estamos en el camino del Señor, es porque el Señor nos está mostrando que hay algo más que quiere que sigamos en nuestra vida para que estemos seguros en nuestro caminar y constantes en nuestro caminar cristiano. Cuando no estamos seguros, dejamos de ser constantes en el Señor. Si Dios te está llamando a algo y vos no lo estás obedeciendo, te va a costar seguir teniendo ese caminar constante en el Señor. Te va a ser difícil tener ese constante paso firme en el Señor. Yo te invito a que te preguntes si hay alguna cosa que Dios quiere que hagas y no la estás haciendo. Si hay algún paso que Dios quiere que des en tu vida y todavía no te animaste a darlo, o por algún motivo todavía no lo estás dando. Estar firme es no conformarse con lo que ya sabemos o lo que hacemos para el Señor. Aprendamos a andar firme y a crecer firmes en el Señor. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, el mismo apóstol Pablo, que había llegado muy alto en la vida cristiana, dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí. Jesús me alcanzó a mí con un propósito. Pero yo tengo que seguir con paso firme, avanzando en la vida cristiana, para ver si alcanzo aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Mantenerse firme también es ser inquebrantable. Tenemos que ser inquebrantables los hijos de Dios. Tenemos que ser duros los hijos de Dios. No pueden haber cosas que nos quebranten. En cierto momento Dios le dijo a Ezequiel, al profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 9, te haré inquebrantable como el diamante. Te haré inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes. ¿Saben por qué Dios le dijo esto al profeta? Dios le dijo a Ezequiel que su propio pueblo, personas de su propia nación, lo iban a tratar de quebrantar emocional o espiritualmente para que dejara de decir lo que Dios quería que dijera. Entonces Dios le dice, bueno, vos no tengas miedo de decir lo que yo quiero que vos digas. Por eso yo te voy a fortalecer. Y para mantenernos firmes tenemos que ser inquebrantables. Y Dios le dice, inquebrantable como el diamante. Como el diamante. Dicen que el diamante es el elemento natural más fuerte que ha descubierto el ser humano hasta ahora. Dice que el diamante es capaz de cortar el cristal y el diamante es capaz de cortar hasta el acero. Queridos, Satanás muchas veces nos va a tratar de quebrantar y nos va a tratar de quebrantar de diferentes maneras. Nos va a tratar de hacer sentir miedo, nos va a tratar de hacer sentir mal, nos va a enviar pruebas para que nosotros tengamos miedo, nos va a enviar tentaciones para que nosotros tengamos miedo. Nos va a enviar acusaciones muchas veces falsas para desestabilizar nuestras vidas.
los hijos de Dios tenemos que mantenernos inquebrantables. Y tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y tenemos que seguir testificando a aquellos que están a nuestro alrededor. Y los hijos de Dios no pueden decaer emocionalmente. Si un hijo de Dios decae emocionalmente, tiene que levantarse enseguida. Y los demás tenemos que rodearlo y ayudarlo para levantarse. Si estamos en el Señor, tenemos que ser inquebrantables. Y si nosotros queremos caminar seguros en el camino del Señor, tenemos que ser inquebrantables. Y Dios promete que si nosotros decimos lo que Él quiere que nosotros digamos, Él nos va a hacer inquebrantables como el diamante. Hermanos, para estar firmes en el Señor es necesario saber que hay momentos en que Satanás va a tratar de hacerte caer. Satanás va a desafiar tu firmeza. El mismo diablo va a tratar de desafiar tus firmezas. Y lo va a hacer a través de los demonios, y lo va a hacer a través de pruebas, a través de tentaciones, como dije, a través de acusaciones. Una de las formas de hacerte caer es moverte las bases de tu vida. Y Satanás muchas veces utiliza estrategias para mover las bases de nuestra vida. En cierto momento, Dios le permitió a Satanás que pudiera tocar la vida de Job. No tocar a Job, tocar la vida de Job. Y Satanás se lo tomó en serio. Y en un solo día le sacó muchísimas cosas a la vida de Job. Dice la Biblia que Dios lo autorizó, pero no lo autorizó que tocara a Job. Le autorizó que tocara las cosas que tenía Job a su alrededor. Y dice la Biblia que un día viene uno y le dice a Job: vinieron unos asesinos y mataron a todos los criados que estaban sembrando. Solo yo pude escapar. Y dice que mientras este hombre estaba hablando, viene otro y le dice: cayó fuego del cielo y mató a todas las ovejas y los pastores. Y solo yo pude escapar. Y dice que mientras este hablaba, viene otro siervo y le dice: nos robaron los camellos y mataron a todos los criados. Solo yo pude escapar. Mientras este siervo hablaba, viene otro siervo y le dice: tus hijos estaban todos juntos en una fiesta y vino un viento fuerte y destruyó la casa donde estaban y murieron. Todos tus hijos juntos y todos los que estaban con ellos. Solo yo pude escapar. Lo interesante es que nada de esto pudo hacer tambalear a Job. Nada de esto hizo tambalear a Job. Por supuesto que hubo tristeza. Por supuesto que hubo desazón. Por supuesto que hubo desánimo. Por supuesto que hubo luto. Porque hizo luto también Job. Pero nada de esto hizo que perdiera su firmeza en el Señor. Y después que pasaron todas estas cosas, dijo Job. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. A pesar de todo lo que le había sucedido, a pesar de que estaba haciendo el luto, a pesar de que se estaba lamentando por lo que le había pasado, a pesar que estaba con la tristeza y el dolor de todo lo que había perdido, porque perdió hasta sus hijos, dice que se postró en tierra y adoró. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de que todo se desmoronaba en su vida, la vida de Job se mantuvo firme en el Señor. La vida de Job se mantuvo fiel al Señor. A pesar de todas las cosas que le sucedían y con las que Satanás lo estaba tratando de hacer caer, el versículo 20 dice que a pesar de que lamentó, dice que se postró y adoró a Dios. Dice la Biblia que pasó un tiempo y Dios permitió otra vez a Satanás tocar la vida de Job. Pero ahora no solamente tocar las cosas de Job, sino que ahora le permitía tocar a Job directamente. Y Satanás no había podido mover a Job de su firmeza en el Señor,
haciéndole perder todos sus bienes materiales, ni tampoco haciéndole perder a sus hijos. Entonces le pidió permiso a Dios para tocar la salud de Job. Y dice la Biblia que Satanás le envió una sarna maligna que iba desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza. Y dice que era tan fuerte la picazón que se rascaba con una piedra este hombre. ¿Se imagina el dolor? Porque nosotros a veces leemos las cosas que están en la Biblia y ni nos imaginamos. ¿Se imagina el dolor que tenía Job en ese momento? ¿Se imagina las llagas, lo que serían las llagas ya propias de la enfermedad, pero las llagas de rascarse con un ladrillo, con una piedra? Dice la Biblia que su propia mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La propia mujer le dice: ¿todavía te mantenés íntegro, te mantenés firme en el Señor? ¿Todavía adorás a Dios? ¿Todavía tenés tu fe puesta en Dios? Pero la Biblia dice en Job capítulo 2, versículo 10, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabes por qué no pecó Job? ¿Sabes por qué Job se mantuvo firme en el Señor? Porque la base de Job no eran los bienes materiales. La base de Job no era la vida de sus hijos. La base de Job no era tener una buena salud. La base de Job era su confianza puesta en Dios. La firmeza de Job estaba dada por su confianza puesta en Dios. La base de su vida es: si Dios lo permite, es porque tiene un propósito superior para mi vida. O quizás tenga un propósito superior para la vida de los que están alrededor mío. Pero si Dios lo permite, yo lo voy a aceptar y yo lo voy a respetar. Cuando la base de nuestra vida es el amor a Dios, cuando la base de nuestra vida es confiar en Dios, Satanás nos podrá mover el piso, Satanás nos podrá sacar todo lo que está a nuestro alrededor, siempre y cuando Dios se lo permita. Satanás podrá tocar todas las cosas de nuestra vida, pero nunca nos va a poder tocar la firmeza en Dios. Nunca te va a poder quebrantar el diablo cuando la base de tu vida es la confianza en el Señor. Manténganse así firmes en el Señor. Otra de las formas de hacernos caer, que muchas veces trata de utilizar el diablo, es influenciar nuestra vida. Cuando vemos la vida de Job podemos darnos cuenta que Satanás no fue muy sutil en la forma de intentar hacer caer a Job. Fue una forma muy violenta, podríamos decir. No utilizó la sutileza, pero otras veces utiliza la sutileza para hacernos caer. Y otras veces utiliza sutilezas para hacernos perder la firmeza en el Señor. Y otras veces lo hace influenciando nuestra vida y no atacándonos directamente. Hay un dicho que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y Satanás muchas veces lo que hace es adormecernos, distraernos, sacarnos del foco de nuestra atención al Señor, tratando de hacernos entreverar en las cosas de nuestra vida cristiana. Y esta sutileza es lo que utilizó, por ejemplo, con Eva. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no es cierto eso de que si comen el fruto van a morir. No van a morir. No es cierto, no van a morir. El versículo 5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. No es tan así como te lo contaron, no es tan así como lo dice la religión, no es tan así como lo dice la iglesia. Dios no quiere que comas de ese fruto, porque cuando comas vas a ser igual a Dios. ¿Cuántas cosas hay que sabemos cómo Dios quiere que las hagamos? Y nosotros, sin embargo, nos dejamos influenciar por el mundo o nos dejamos influenciar por otros cristianos
que la hacen de una forma distinta a lo que dice la palabra de Dios. Y nos dejamos influenciar por los que sabemos a los que no tenemos que escuchar. O sea, sabemos que no los tenemos que escuchar. Sin embargo, nos dejamos influenciar de todas maneras. Satanás muchas veces trata de vencer nuestra firmeza con mentiras o con verdades a medias. A Jesús mismo lo trató de tentar de esta manera y lo intentó engañar con la misma palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 6, y Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán. Hasta con la Biblia, Satanás trató de engañar al mismo Señor Jesús, interpretándola mal, interpretándola de una manera sesgada. ¿Cuántas personas hoy en día caen en esto? ¿Cuántas personas hoy en día caen en falsas doctrinas? ¿Cuántas personas hoy caen en sectas? Modificando algunas cosas que dice la palabra de Dios. Esta semana golpearon la puerta de casa y, como siempre, le abrimos a todos. Sea el que sea, hasta los testigos de Jehová le abrimos. Entonces, empezamos a hablar del reino, empezamos a hablar del futuro, y llegó el momento en que teníamos que hablar de la divinidad de Cristo. Y cuántas cosas han modificado para que Cristo no sea Dios. Cuántas cosas han modificado de la Biblia, cuántas cosas que ha dicho Cristo mismo han modificado para demostrar de que Cristo realmente no es Dios. Y la palabra de Dios es clara sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace un tiempo una persona me dijo, quería que oraran por mí, por prosperidad económica. ¿En su iglesia oran por prosperidad económica? Y le digo, no oramos por prosperidad económica. Le digo, ni siquiera ofrendamos para tener prosperidad económica. ¿Cómo? ¿Y no dan el diezmo? Y le digo, sí, el diezmo lo damos, pero no damos el diezmo para tener prosperidad económica. Damos el diezmo por amor a Dios. Y Dios después nos dará lo que Él quiera, o nos prosperará de otra manera, o nos bendecirá de otra manera. El diezmo lo damos y predicamos sobre el diezmo, pero no para tener más. Le digo, porque si nosotros ofrendamos a Dios o damos el diezmo para que Dios nos dé más, no estamos amando a Dios, estamos amando lo que Dios nos va a dar. Entonces estamos amando más el dinero que a Dios. ¿Cuántas veces no oran por prosperidad económica? ¿Es pecado orar por prosperidad económica? No es pecado. Pero no es un propósito de la Biblia, no es un propósito, de la iglesia. No es un propósito para nuestra vida. Porque orar por prosperidad económica está demostrando el amor al dinero más que el amor a Dios. Tengamos cuidado porque Satanás, de muchas maneras sutiles, hoy en día intenta adormecer nuestro entendimiento, confundirnos incluso con la palabra del Señor. Los cristianos tenemos que buscar siempre la bendición de Dios y tenemos que siempre buscar lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermanos y hermanas, la consigna es clara. Manténganse firmes en el Señor. Mantenete firme en el Señor. No permitas que nada te desestabilice, que nada desestabilice tu confianza en el Señor, tu fe puesta en el Señor. No permitas que nada te debilite en tu fe en el Señor. A veces unas palabras sirven para debilitarnos y para alejarnos de Dios. Algunas palabras sirven para perder nuestra fortaleza en el Señor. Sansón quedó débil solamente por decir una frase: si me cortan el pelo. Solamente con esa frase se debilitó su vida. ¿Qué necesidad de dejarse influenciar de tal manera por esa mujer, por el llanto de esa mujer, por el enojo de esa mujer? Yo me imagino a Sansón en la cárcel.
cuando ya le habían arrancado los ojos y estaba en la cárcel, y pensando, ¿cómo fui tan torpe de decir si me cortan el pelo? Era lo único que no tenía que decir. ¿Cómo pude ser tan torpe? También sabemos que Satanás nos va a intentar hacer caer, como a Job, de diferentes formas. Pero tengamos cuidado, no nos alejemos nunca de Dios ni del cuidado de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados para vivir una vida de victoria y una vida de crecimiento en el Señor. Y Dios quiere que en tu vida haya victoria. Y Dios te hizo para que haya victoria en tu vida. Y Dios te hizo para crecer cada día en su camino. Por eso es necesario mantenernos firmes en el Señor. En Romanos capítulo 8 dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te pueda separar del amor del Señor si vos te mantenés firme en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Vivamos como vencedores y seamos realmente vencedores.